En los albores del cosmos nórdico, cuando los 9 reinos aún se asentaban sobre las raíces del gran árbol Yggdrasil, dos familias divinas gobernaban sobre la creación con poderes distintos y naturalezas opuestas. Los Esir, liderados por el sabio y temible Odín, reinaban desde las alturas doradas de Asgard, dominando las artes de la guerra, la sabiduría y el gobierno sobre los mundos. Los Vanir, por su parte, emergían de las fuerzas primordiales de la naturaleza misma, dioses de la fertilidad, la prosperidad, las cosechas abundantes y los misterios ocultos de la tierra y el mar. Entre estos seres antiguos y poderosos nació Freyja, hija del venerado Njordr, señor de los mares y las riquezas que surgen de sus profundidades, y hermana gemela del brillante Freyr, dios de la fertilidad y las cosechas. Su madre, cuyo nombre se perdió en las brumas del tiempo, era según las antiguas tradiciones la propia hermana de Njordr, pues entre los Vanir tales uniones estaban permitidas por sus leyes ancestrales y consideradas sagradas. Pero el equilibrio entre estas dos familias divinas no habría de durar eternamente, pues surgió una guerra devastadora que sacudió los cimientos mismos de todos los reinos. El conflicto comenzó cuando una misteriosa hechicera llamada Gullveig llegó a Asgard portando conocimientos oscuros y ambiciones que encendieron la ira de los Æsir. Odín, en su furia, arrojó su lanza Gungnir hacia ella, iniciando así una batalla sin precedentes entre las dos familias de dioses que se extendería por años interminables. Las fuerzas de los Vanir demostraron ser igualmente poderosas que los guerreros Æsir, pues controlaban las fuerzas vitales del universo y ni un bando ni otro lograba imponerse completamente. Finalmente, exhaustos y reconociendo la futilidad de su conflicto eterno, los dioses acordaron un tratado de paz que habría de cambiar para siempre el orden divino. Como parte de este pacto sagrado, se realizó un intercambio de rehenes para garantizar que ninguna de las familias traicionara la tregua establecida. Fue así como Freyja llegó a Asgard, enviada junto a su padre Njordr y su hermano gemelo Freyr como garantía viviente del compromiso de los Vanir con la paz. A pesar de su condición inicial como rehén, su presencia en la ciudad dorada de los Æsir no fue la de una prisionera humillada, sino la de una divinidad suprema, cuyo poder y magnificencia obligaban a todos los dioses a tratarla con el más profundo respeto. Su belleza era tan extraordinaria que eclipsaba a todas las demás diosas. Su presencia tan imponente que incluso Odín mismo la observaba con reverencia, y su sabiduría en los misterios prohibidos tan vasta que pronto los dioses comprendieron que habían recibido no una rehén, sino una maestra. Freyja trajo consigo el conocimiento más preciado y temido de los Vanir, el Seidr, la magia más antigua y poderosa que existía en todos los mundos, un arte chamánico que permitía ver el futuro antes de que se manifestara, alterar el curso del destino tejido por las Nornas, transformar la forma física en animales o sombras y lanzar hechizos que podían bendecir con prosperidad infinita o maldecir con desgracias horribles. El Seidr era considerado una magia profundamente femenina, reservada a las mujeres que podían conectarse con las fuerzas primordiales de la creación y la destrucción. Las volvas, antiguas profetisas y brujas veneradas en toda Escandinavia, practicaban este arte sagrado, viajando de aldea en aldea para realizar ceremonias rituales donde entraban en trances profundos que les permitían comunicarse con los espíritus y predecir los acontecimientos futuros. Estas mujeres místicas llevaban consigo bastones ceremoniales y vestían elaborados atuendos decorados con símbolos de poder, y cuando Freyja llegó a Asgard, ella era la volva suprema, la maestra indiscutible de todos los secretos del Seidr. Para los hombres, incluso para los dioses masculinos, practicar esta magia conllevaba un estigma cultural significativo, pues se consideraba que abandonaban su naturaleza guerrera y adoptaban un rol femenino que los hacía objeto de burla y sospecha en una sociedad que valoraba la fuerza marcial por encima de todo. Sin embargo, el propio Odín,
Padre de todos y Dios supremo de Asgard, reconoció el valor incomparable del Seidr y su necesidad de dominarlo para cumplir su destino. Obsesionado con adquirir toda la sabiduría del universo y conocer los secretos del futuro, especialmente los eventos del Ragnarok que habrían de destruir el mundo, el Padre de todos acudió humildemente ante Freyja para convertirse en su aprendiz. Ella aceptó instruirlo en los misterios prohibidos, enseñándole los rituales, los cánticos, las runas secretas y las técnicas de trance que permitían a un practicante del Seidr atravesar el velo entre los mundos y contemplar el tapiz del destino. Odín aprendió a realizar las ceremonias a pesar del deshonor que esto podía traerle, pues su sed de conocimiento superaba cualquier preocupación por su reputación. Así, Freyja se convirtió en la instructora del dios más poderoso de Asgard, demostrando que su dominio del Seidr la colocaba en una posición única de poder e influencia que ninguna otra deidad podía igualar. Freyja no solo enseñó estas artes a Odín, sino que continuó practicando el Seidr con una maestría absoluta que inspiraba tanto admiración como terror en todos los que presenciaban sus rituales. Ella podía ver los hilos dorados del destino extenderse hacia el futuro, anticipar batallas antes de que se libraran, predecir nacimientos y muertes y manipular los acontecimientos para favorecer a quienes ella elegía. Su conexión con las volvas mortales era profunda y sagrada, pues estas mujeres la invocaban en sus ceremonias y ella les otorgaba visiones y poder para realizar sus profecías. En los templos de Escandinavia, especialmente en el venerado santuario de Olbusvatn en Islandia, la estatua de Freyja ocupaba una posición de honor supremo, decorada con elaborados paños, oro y plata, testimonio del culto fervoroso que le rendían los pueblos del norte. Así, desde su llegada como rehén, Vanir hasta su ascenso como una de las diosas más veneradas y poderosas de Asgard, Freyja estableció su dominio absoluto sobre la magia más antigua, convirtiéndose en la señora indiscutible del Seidr y maestra incluso del Padre de todos. Si te ha cautivado la historia de esta diosa extraordinaria, suscríbete a nuestro canal. Somos un canal nuevo y tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las leyendas más fascinantes de la mitología nórdica. Entre todos los tesoros magnificentes forjados en las profundidades ardientes de Svartalfheim, el reino oscuro de los enanos maestros artesanos, ninguno brillaba con la belleza sobrenatural y el poder místico del Brisingamen, el collar de oro más extraordinario jamás creado en los 9 mundos. Los enanos, seres pequeños de estatura, pero inmensurables en sabiduría y destreza, habían forjado maravillas sin igual para los dioses. El martillo Mjolnir, que regresaba siempre a la mano de Thor, la lanza Gungnir, que nunca erraba su objetivo, el barco Skidbladnir, que podía plegarse y guardarse en un bolsillo. Sin embargo, el Brisingamen superaba en esplendor a todos estos objetos divinos, pues había sido creado con tal maestría que su fulgor dorado podía rivalizar con el resplandor del sol mismo. El nombre del collar contenía múltiples significados en las lenguas antiguas. Algunos lo interpretaban como el collar del fuego o del ámbar brillante, mientras otros afirmaban que su nombre provenía de los Brisinga, la misteriosa tribu o linaje al que pertenecían los enanos herreros que lo habían forjado con sus propias manos callosas en las llamas eternas de sus fraguas subterráneas. La historia de cómo Freyja descubrió el Brisingamen y lo obtuvo para sí misma es uno de los relatos más controversiales y fascinantes de toda la mitología nórdica. Caminando una noche por los senderos ocultos que conectaban los diferentes reinos, Freyja se sintió inexplicablemente atraída hacia una cueva cuya entrada brillaba con un resplandor dorado que parecía llamarla con susurros inaudibles pero imposibles de ignorar. Siguiendo este impulso irresistible, la diosa se adentró en las profundidades rocosas hasta encontrar la forja de enanos maestros cuyos nombres resonarían por toda la eternidad: Dvalin, Alfric,
Berlin y Grer. Allí, en medio del calor sofocante de las llamas que danzaban proyectando sombras fantasmagóricas sobre las paredes de piedra, los hermanos trabajaban con concentración absoluta en su obra maestra, martillando el oro más puro con precisión sobrehumana mientras murmuraban encantamientos en lenguas olvidadas. Cuando Freyja contempló por primera vez el collar que estaban creando, su corazón divino se llenó de un deseo tan intenso y abrumador que ninguna fuerza en todos los mundos podría haberlo contenido, pues el Brisingamen no era simplemente hermoso, sino que irradiaba una belleza que trascendía lo físico y tocaba el alma misma. Freyja, acostumbrada a que todos los seres del cosmos se rindieran ante su voluntad y le ofrecieran cualquier cosa que deseara, se acercó a los enanos con la confianza de quien jamás ha conocido el rechazo. Les ofreció oro en cantidades que podrían llenar cavernas enteras, plata suficiente para comprar reinos completos, joyas preciosas que habían adornado las coronas de reyes mortales y promesas de favores divinos que cualquier ser sensato habría aceptado con gratitud desbordante. Sin embargo, para su asombro absoluto, los enanos negaron con la cabeza y rechazaron todas sus ofertas con una firmeza inquebrantable que la dejó desconcertada. Los herreros explicaron que el Brisingamen no era un objeto ordinario que pudiera comprarse con riquezas materiales, pues habían vertido en su creación no solo su maestría artesanal, sino también magia antigua y esencias místicas que lo hacían único en toda la existencia. Después de largas deliberaciones susurradas entre ellos en su lengua gutural, los enanos finalmente revelaron el único precio que estarían dispuestos a aceptar a cambio del collar. Freyja debería pasar una noche completa con cada uno de ellos, entregándose a cada hermano en la oscuridad de la forja, mientras los otros tres esperaban su turno. El dilema que enfrentaba Freyja en ese momento era extraordinario, pues aunque ella era la diosa del amor y la sexualidad y jamás había conocido la vergüenza por los placeres carnales, este trato específico con los enanos representaba algo diferente. No se trataba de pasión espontánea ni de deseo mutuo, sino de una transacción deliberada donde su cuerpo divino se convertiría en moneda de cambio por un objeto material, por más magnificente que éste fuera. Durante interminables momentos que parecieron extenderse como eternidades, la diosa contempló el collar brillando con promesas de poder y belleza ilimitados, y finalmente tomó su decisión con la determinación que caracterizaba todas sus acciones. Aceptó el trato propuesto por los enanos sin vacilación ni arrepentimiento, pues su deseo del Brisingamen superaba cualquier otra consideración, y así pasó noches en las profundidades de Svartalfheim, una con cada uno de los herreros, cumpliendo su parte del pacto hasta que el collar finalmente le fue entregado. Al amanecer del quinto día, Freyja emergió de la cueva con el Brisingamen adornando su cuello, su fulgor dorado reflejándose en sus ojos triunfantes, y regresó a Asgard creyendo que su secreto permanecería oculto en las sombras subterráneas. Pero el astuto Loki, el dios embaucador cuya naturaleza era entrometerse en los asuntos ajenos y sembrar discordia donde encontrara oportunidad, había seguido a Freyja aquella noche fatídica y había presenciado todo desde las sombras. Con malicia característica y lengua venenosa, Loki corrió inmediatamente ante Odín para relatarle con lujo de detalles el pacto que Freyja había realizado con los enanos, exagerando y distorsionando los acontecimientos para hacer que la diosa pareciera aún más reprochable. Odín, enfurecido no tanto por el acto mismo, sino por el desafío implícito a su autoridad, ordenó a Loki que robara el Brisingamen de Freyja como castigo por su comportamiento. El embaucador se transformó en una mosca diminuta y se introdujo en los aposentos de la diosa mientras ella dormía, encontrándola acostada sobre su espalda con el collar firmemente asegurado alrededor de su cuello y el broche oculto bajo su cuerpo. Con astucia característica,
Loki la picó causándole suficiente molestia para que rodara mientras dormía, exponiendo el cierre que él desabrochó con dedos expertos antes de desvanecerse en la noche llevando el tesoro robado. Cuando Freyja despertó y descubrió que su amado Brisingamen había desaparecido, su furia sacudió los cimientos de Asgard con la intensidad de 1000 tormentas. Inmediatamente supo que Loki era el culpable y que solo podía haber actuado bajo órdenes de Odín, así que confrontó al padre de todos exigiendo la devolución de su collar con una ferocidad que hizo retroceder incluso a los guerreros más valientes. Odín, reconociendo que había subestimado la importancia del Brisingamen para la diosa, acordó devolvérselo pero solo bajo una condición terrible. Freyja debería usar su magia para maldecir a 2 reyes mortales, Hogni y Edin, condenándolos a librar una guerra eterna que solo terminaría cuando fueran asesinados por guerreros cristianos. Aunque el precio era monstruoso y condenaría a innumerables hombres a morir en batallas sin sentido durante generaciones, Freyja aceptó sin dudarlo, demostrando que el Brisingamen valía para ella incluso el sufrimiento de los mortales. Heimdall, el vigilante de los dioses con vista y oídos sobrenaturales, fue enviado a recuperar el collar, enfrentándose a Loki en un duelo feroz que resonó a través de los mundos hasta que finalmente el Guardián logró reclamar el tesoro y devolverlo a su legítima dueña. Desde ese momento, el Brisingamen se convirtió en la posesión más preciada de Freyja, un objeto tan íntimamente asociado con su identidad que ningún dios o mortal podía imaginarla sin él adornando su cuello con resplandor divino. Las teorías sobre los verdaderos poderes del collar eran numerosas y variadas. Muchos afirmaban que el Brisingamen aumentaba la belleza natural de Freyja a niveles tan extraordinarios que ningún ser vivo podía resistirse a su encanto, convirtiéndola en irresistible incluso para gigantes, enanos, dioses y mortales por igual. Esta teoría ganaba credibilidad por el hecho de que cuando Thor necesitó disfrazarse de Freyja para engañar al gigante Thrym y recuperar su martillo robado, Mjolnir, fue absolutamente necesario que el dios del trueno llevara el Brisingamen para completar el engaño, sugiriendo que el collar era esencial para replicar el aura sobrenatural de belleza que rodeaba a la verdadera diosa. Otros sabios especulaban que el collar estaba vinculado a los poderes mágicos del Seidr que Freyja dominaba, amplificando su capacidad para ver el futuro y manipular el destino, teoría respaldada por el descubrimiento arqueológico de la tumba de una volva en Hagevihoga, donde se encontró un colgante de plata representando a una mujer con un amplio collar similar. La dualidad extraordinaria de Freyja se manifestaba con mayor claridad en su dominio simultáneo sobre el amor y la guerra, sobre la vida y la muerte, sobre la belleza seductora y la violencia brutal de los campos de batalla. Mientras la mayoría de las divinidades del panteón nórdico gobernaban sobre esferas claramente definidas y separadas, ella trascendía todas las categorías convencionales, uniendo en su ser divino aspectos aparentemente contradictorios que en realidad formaban un todo coherente e inseparable. Los pueblos del norte comprendían intuitivamente esta verdad profunda, que la misma fuerza vital que creaba vida nueva también presidía sobre la muerte violenta, que la pasión del amor y la furia de la batalla brotaban de la misma fuente primordial, y que la diosa que bendecía matrimonios y partos era también la señora suprema que reclamaba las almas de los guerreros caídos. Esta comprensión dual de la existencia, donde creación y destrucción danzaban eternamente juntas, estaba perfectamente encarnada en Freyja, quien gobernaba sobre su propio reino de los muertos con autoridad que rivalizaba incluso con la del mismísimo Odín, padre de todos y rey de Asgard. El dominio celestial de Freyja llevaba el nombre de Folkvangr, que en las antiguas lenguas nórdicas significaba el campo del pueblo o el campo de la armada, un vasto paisaje sobrenatural donde los espíritus de los guerreros muertos encontraban su descanso eterno tras haber luchado con valentía extrema en las batallas mortales.
Las descripciones de este reino magnificente lo presentaban como praderas doradas que se extendían infinitamente bajo cielos que brillaban con luz perpetua, donde los héroes caídos pasaban sus días practicando artes marciales y sus noches festejando en banquetes interminables. Dentro de Folvangr se alzaba el salón personal de Freyja, llamado Ses Rumnir, un palacio cuyas dimensiones eran tan vastas que podía albergar a ejércitos completos de guerreros, cuyas paredes brillaban con ornamentaciones de oro y plata, y donde la diosa presidía sobre sus elegidos con gracia majestuosa y poder absoluto. Lo verdaderamente extraordinario de Folkvangr no era simplemente su existencia como un reino de los muertos, pues varios existían en la cosmología nórdica, sino el hecho irrefutable de que Freyja tenía el privilegio divino de escoger primero entre todos los guerreros caídos en batalla, seleccionando la mitad de los muertos más valientes antes de que Odín mismo pudiera reclamar su porción para llevarlos al famoso Valhalla. Esta prerrogativa extraordinaria de Freyja para elegir antes que el rey de todos los dioses representaba un reconocimiento profundo de su poder y estatus supremo dentro del orden divino. Snorri Sturluson, el célebre cronista islandés que preservó gran parte de la mitología nórdica en sus escritos del Gylfaginning, registró explícitamente que siempre que Freyja cabalgaba hacia las batallas mortales, ella se llevaba la mitad de los muertos que habían combatido con mayor valentía y honor. Este derecho no era una concesión graciosa otorgada por Odín, ni un favor temporal que pudiera revocarse según los caprichos del Padre de todos, sino una autoridad inherente e inalienable que pertenecía a Freyja por su propia naturaleza divina y que nadie, ni siquiera el Señor Supremo de Asgard, podía disputarle. La imagen de esta diosa de belleza incomparable descendiendo sobre campos de batalla cubiertos de sangre y cadáveres, seleccionando personalmente a los guerreros más valientes mientras sus almas abandonaban sus cuerpos destrozados, representaba una de las visiones más poderosas y evocadoras de toda la mitología nórdica. Los guerreros que partían al combate no solo esperaban ganar gloria y honor para ser dignos del Valhalla de Odín, sino que muchos anhelaban secretamente ser elegidos por Freyja, considerando que ser llevado por la diosa del amor a su salón dorado era un destino igualmente honorable o incluso superior. La conexión de Freyja con la guerra se extendía más allá de su simple papel como recolectora de almas de guerreros muertos, pues ella comandaba directamente a las valquirias, aquellas doncellas guerreras sobrenaturales que surcaban los cielos sobre caballos alados y decidían quién vivía y quién moría en cada enfrentamiento bélico. Las valquirias, cuyo nombre significaba literalmente las que eligen a los caídos, eran tradicionalmente asociadas principalmente con Odín, sirviendo al Padre de todos como sus agentes en los campos de batalla y llevando a los muertos elegidos al Valhalla. Sin embargo, varias fuentes antiguas dejaban claro que estas guerreras divinas también servían bajo el mando directo de Freyja, reconociéndola como su señora y obedeciendo sus órdenes cuando cabalgaba a la guerra. Esta doble lealtad de las valquirias hacia Odín y Freyja reflejaba el reparto equitativo de los muertos entre sus respectivos reinos y subrayaba la posición de Freyja como una diosa de la guerra con pleno derecho, no meramente como una figura auxiliar o secundaria. Ella no simplemente esperaba pasivamente en su salón celestial a que le trajeran las almas, sino que participaba activamente en las batallas mismas, cabalgando junto a las valquirias, observando el desarrollo de los combates con sus ojos divinos que podían ver el pasado, presente y futuro simultáneamente gracias a su dominio del Saedr, e interviniendo cuando lo consideraba necesario para asegurar que los destinos se cumplieran según lo establecido por las nornas tejedoras del destino. La dualidad de Freyja como diosa del amor y simultáneamente como diosa de la guerra no era percibida por los antiguos nórdicos como una contradicción confusa o ilógica, sino como la expresión perfecta de una verdad fundamental sobre la naturaleza de la existencia.
El amor y la guerra compartían numerosas características esenciales. Ambos requerían valentía excepcional. Ambos implicaban riesgos terribles que podían resultar en destrucción devastadora. Ambos podían elevar a los individuos a alturas de gloria o arrastrarlos a profundidades de desesperación, y ambos involucraban pasiones tan intensas que podían consumir completamente a quienes las experimentaban. Los vikingos y otros pueblos germánicos comprendían intuitivamente que la misma diosa que gobernaba sobre la fertilidad de los campos también debía presidir sobre la muerte que fertilizaba esos mismos campos con sangre de guerreros, que quien controlaba la creación de nueva vida también debía gobernar sobre su terminación violenta. Esta filosofía se reflejaba en la adoración generalizada de Freya, tanto por mujeres que buscaban bendiciones para el matrimonio, la fertilidad y los partos seguros, como por guerreros que le pedían valor en la batalla y esperaban ser honrados con la selección para su salón después de morir heroicamente. En los templos de toda Escandinavia, las estatuas de Freyja recibían ofrendas tanto de novias como de soldados, tanto de agricultores que rogaban por cosechas abundantes como de reyes que planeaban expediciones militares. La existencia de Folkvanger como un reino de los muertos igualmente prestigioso al Valhalla también revelaba aspectos importantes sobre las creencias escatológicas de los pueblos nórdicos respecto al más allá. Mientras el Valhalla de Odín era descrito principalmente como un lugar donde los guerreros se preparaban constantemente para la batalla final del Ragnarok, entrenando cada día y resucitando cada noche para festejar, Folkvanger bajo el gobierno de Freya ofrecía quizás una existencia más completa y equilibrada. Allí los aspectos del amor, la belleza, la magia y el placer coexistían con el honor guerrero y la preparación marcial, sugiriendo un paraíso donde la totalidad de la experiencia humana era celebrada en lugar de reducirse únicamente al aspecto militar. Algunos estudiosos modernos han especulado que la división de los muertos entre Freyja y Odín podría haber reflejado diferentes tradiciones religiosas que eventualmente se fusionaron, con Freyja representando cultos más antiguos asociados con los Vanir y la fertilidad, mientras Odín representaba tradiciones más recientes centradas en el liderazgo guerrero y la sabiduría. Independientemente de los orígenes históricos de estas creencias, el resultado era claro. Freyja reinaba como señora suprema de su propio reino celestial, reclamando almas de guerreros con la misma autoridad que el rey de los dioses, y uniendo en su persona divina los aspectos aparentemente contradictorios de amor y muerte en una síntesis perfecta que capturaba la complejidad misma de la existencia. Entre todas las historias que se cuentan sobre Freya, diosa suprema del amor, la belleza y la guerra, ninguna revela con mayor profundidad la vulnerabilidad oculta tras su poder divino que el relato de su esposo perdido Odr y la búsqueda interminable que ella emprendió para encontrarlo a través de los 9 mundos. Odr, cuyo nombre significaba furia, frenesí o inspiración poética en las antiguas lenguas nórdicas, era una figura envuelta en misterio y ambigüedad, mencionado en los textos antiguos, pero jamás completamente explicado ni desarrollado con la misma profundidad que otros personajes de la mitología. Algunos eruditos han especulado que Odr era simplemente otro nombre o aspecto del propio Odín, señalando las similitudes entre ambos nombres y sugiriendo que las historias representaban diferentes tradiciones que eventualmente se fusionaron de manera imperfecta. Otros argumentan que Odr era una deidad completamente separada, quizás un dios vanir asociado con estados alterados de conciencia, éxtasis chamánico y la inspiración divina que permitía a los poetas y profetas trascender los límites ordinarios de la percepción humana. Independientemente de su verdadera identidad o naturaleza, lo que permanecía constante en todos los relatos era el hecho indiscutible de que Odr era el esposo amado de Freyja, y que su ausencia causaba en la diosa un dolor tan profundo que reverberaba a través de toda la creación. Freyja y Odr
habían engendrado juntas 2 hijas cuyos nombres reflejaban los aspectos más preciados de su madre: Ichnos, cuyo nombre significaba tesoro o joya, y Gersemi, cuyo nombre también denotaba algo precioso e invaluable. Ambas hijas eran descritas como poseedoras de una belleza tan extraordinaria que sus propios nombres se convirtieron en palabras comunes en las lenguas nórdicas para referirse a objetos de gran valor y aprecio, testimonio del linaje divino del que descendían. Durante un tiempo esta familia divina había conocido la felicidad y la armonía, con Freyja reinando sobre sus dominios mientras Other permanecía a su lado compartiendo su existencia inmortal. Pero entonces, sin advertencia ni explicación registrada en ninguna de las fuentes antiguas que han sobrevivido hasta nuestros días, Other desapareció, partiendo en viajes misteriosos que lo llevarían más allá de los límites conocidos de los 9 mundos. Las razones de su partida permanecen envueltas en las brumas de la especulación. Algunos textos insinúan que fue llamado por destinos ineludibles que lo obligaban a vagar eternamente. Otros sugieren que huyó de Asgard por razones desconocidas, y algunos incluso proponen que su naturaleza misma era errante e inquieta, incapaz de permanecer en un solo lugar sin importar cuánto amara a su esposa divina. La desaparición de Other transformó a Freyja de manera fundamental, revelando que incluso la diosa más poderosa y venerada de los pueblos nórdicos no estaba inmune al sufrimiento devastador del amor perdido. Ella, que había enseñado al propio Odín los secretos del Seidr, que comandaba a las valquirias en los campos de batalla, que reclamaba la mitad de los guerreros caídos antes que el padre de todos, que era cortejada por gigantes, enanos, dioses y mortales con igual desesperación, se encontró de pronto reducida a una condición tan humana como trágica, la de una esposa abandonada que buscaba desesperadamente al hombre que amaba más que a su propia inmortalidad. Snorri Sturluson registró en su Gylfaginning que Freyja lloraba lágrimas de oro rojo cuando su angustia se volvía insoportable, y que estas lágrimas caían sobre las rocas y la tierra transformándose en ámbar, la resina fosilizada de color dorado que era tan preciada por los pueblos antiguos. Cuando sus lágrimas caían en el mar, se transformaban en oro puro que se hundía hasta las profundidades oceánicas, enriqueciendo los dominios acuáticos de su padre Njordr. Esta imagen de la diosa del amor llorando lágrimas que se convertían literalmente en los tesoros más valiosos de la tierra capturaba perfectamente la paradoja de su existencia. Su sufrimiento personal se transformaba en riqueza para otros. Su dolor privado se manifestaba como bendiciones públicas. Incapaz de permanecer pasiva en su palacio de Sess-Rumnir mientras su corazón divino se consumía en la agonía de la incertidumbre, Freyja emprendió una búsqueda que la llevaría a través de todos los 9 mundos conectados por el árbol Yggdrasil. Viajó por Midgard, el reino de los humanos mortales, atravesando bosques oscuros y montañas imponentes donde los hombres la veneraban sin reconocer su verdadera identidad. Descendió a las profundidades de Svartalfheim, el reino de los enanos donde había obtenido su amado Brisingamen, explorando cavernas interminables iluminadas solo por las forjas perpetuas. Visitó Alfheim, el reino brillante de los elfos de luz, donde seres inmortales de belleza etérea no podían ofrecerle ninguna pista sobre el paradero de su esposo perdido. Incluso se aventuró a Jotunheim, la tierra peligrosa de los gigantes de hielo y roca que la deseaban con pasión violenta, pero no podían darle la única cosa que ella verdaderamente anhelaba: información sobre Other. En cada reino que visitaba, Freyja adoptaba nombres falsos para ocultar su identidad divina y facilitar su búsqueda, transformándose en diferentes aspectos de sí misma mientras preservaba su esencia fundamental. Los nombres que Freyja adoptaba en sus viajes revelaban facetas diferentes de su naturaleza multifacética
y servían como disfraces que le permitían moverse entre reinos sin atraer atención no deseada de aquellos que podrían obstaculizar su búsqueda. Se llamaba a sí misma Mar-Dol, que significaba aquella que ilumina el mar o la que brilla sobre el océano, evocando su conexión con su padre Njordr y los dominios acuáticos de los que provenía su linaje Vanir. Adoptaba el nombre Horn, que denotaba lino o tela, posiblemente refiriéndose a aspectos de fertilidad y prosperidad agrícola que ella gobernaba. Se presentaba como Gefn, nombre que significaba la que da o la generosa, reflejando su papel como diosa que otorgaba bendiciones de amor, fertilidad y abundancia a quienes le rendían culto apropiado. Utilizaba el nombre Sir, que significaba cerda o puerca, conectándola con animales sagrados asociados con fertilidad y prosperidad en las culturas germánicas y posiblemente relacionándola con su jabalí de batalla Hildisvini. Cada uno de estos nombres representaba una máscara diferente que Freyja podía usar según las circunstancias de su búsqueda, permitiéndole preguntar sobre Odr sin revelar que la diosa más poderosa de Asgard vagaba por los mundos como una suplicante desesperada. La búsqueda de Freyja nunca terminó definitivamente, según los relatos que han sobrevivido hasta nuestros días, dejando su historia suspendida eternamente en un estado de anhelo insatisfecho y esperanza perpetua. Ningún texto antiguo registra que ella finalmente encontrara a Odr y se reuniera con él en un final feliz que restaurara su matrimonio divino, ni tampoco se menciona que ella abandonara su búsqueda y aceptara su pérdida como definitiva. Esta ambigüedad narrativa transformaba el relato de Freyja y Odr en algo más profundo que una simple historia con principio, desarrollo y conclusión. Se convertía en una condición permanente, una verdad eterna sobre la naturaleza del amor mismo. El mito sugería que el verdadero amor nunca cesa de buscar al amado perdido, que la esperanza persiste incluso cuando toda la razón la ha abandonado, y que el dolor del amor frustrado coexiste perpetuamente con la belleza y el poder que el amor mismo confiere. Los pueblos nórdicos que veneraban a Freyja comprendían intuitivamente este mensaje, que incluso la diosa suprema del amor experimentaba su dolor más agudo, que el poder divino no protegía contra la vulnerabilidad del corazón y que la fuerza verdadera no consistía en evitar el sufrimiento, sino en continuar buscando y esperando a pesar de él. El simbolismo del ámbar como las lágrimas petrificadas de Freyja añadía una dimensión material tangible a su historia de amor y pérdida, transformando su dolor mitológico en objetos físicos que los mortales podían sostener en sus manos. Los pueblos del Báltico y Escandinavia valoraban el ámbar como uno de los materiales más preciosos disponibles, utilizándolo para crear joyas, amuletos y objetos ceremoniales que conectaban a sus portadores con las fuerzas divinas. Cuando sostenían piezas de ámbar dorado translúcido que brillaban con luz cálida cuando el sol las atravesaba, los antiguos nórdicos recordaban que estaban tocando literalmente el dolor cristalizado de su diosa más amada, las lágrimas que ella había derramado en su búsqueda interminable del esposo perdido. Esta conexión tangible entre el sufrimiento divino y la experiencia humana hacía que Freyja fuera accesible de manera única. Ella no era una divinidad distante e incomprensible que habitaba eternamente en la perfección celestial, sino una diosa que conocía íntimamente el dolor, la pérdida, el anhelo desesperado y la esperanza irracional que definían la experiencia humana del amor. La belleza sobrenatural de Freyja no era simplemente un atributo estético que inspiraba admiración pasiva, sino una fuerza activa y poderosa que alteraba el curso de los acontecimientos, provocaba conflictos épicos entre dioses y gigantes, y transformaba el destino de reinos enteros con su mera existencia. Su atractivo físico trascendía los límites ordinarios de lo hermoso, alcanzando niveles que ningún ser mortal o inmortal podía resistir, convirtiéndola en el objeto de deseo más codiciado en todos los 9 mundos conectados por el árbol Yggdrasil. Esta belleza irresistible
magnificada por el resplandor dorado del Brisingamen que adornaba su cuello y amplificada por su dominio del Seidr, se convirtió en una fuente constante de problemas diplomáticos, conflictos violentos y situaciones donde los dioses de Asgard debían recurrir a engaños elaborados y estratagemas ingeniosas para resolver crisis causadas directamente por el hecho de que todos los seres de la creación deseaban poseer a Freyja. Los mitos que narran estos conflictos revelan una verdad fundamental sobre la naturaleza del poder: que la belleza extrema no era menos peligrosa ni menos influyente que la fuerza marcial o la sabiduría profunda, y que Freyja, al encarnar esta belleza en su forma más pura, se convertía involuntariamente en el centro de dramas cósmicos que amenazaban el orden establecido. Uno de los relatos más célebres que ilustran cómo la belleza de Freyja provocaba conflictos monumentales es la historia del gigante Thrym, quien logró robar el martillo Mjolnir del dios del trueno Thor y exigió un rescate que sacudió los cimientos de Asgard. Cuando Thor despertó una mañana y descubrió que su arma más poderosa había desaparecido, el pánico se apoderó de todos los dioses, pues Mjolnir no era simplemente un martillo de guerra, sino la defensa principal de Asgard contra las fuerzas del caos y los ataques de los gigantes que constantemente amenazaban el orden divino. Loki, enviado a investigar el robo, descubrió que el gigante Thrym de Jotunheim había escondido el martillo en las profundidades de la tierra, donde ningún dios podría recuperarlo por la fuerza. El gigante proclamó descaradamente que solo devolvería Mjolnir bajo una condición absolutamente inaceptable: los dioses debían entregarle a Freyja como su esposa, permitiéndole al monstruoso gigante de hielo poseer a la diosa más hermosa de la creación. La audacia de esta demanda dejaba claro el poder que la belleza de Freyja ejercía sobre todas las criaturas. Incluso un gigante que vivía en tierras heladas y desoladas estaba dispuesto a desafiar al panteón completo de Asgard por la posibilidad de poseerla. Cuando Loki regresó con esta noticia catastrófica, los dioses se reunieron en consejo urgente para deliberar sobre cómo resolver el dilema sin precedentes que enfrentaban. Thor, desesperado por recuperar su martillo y restaurar las defensas de Asgard, se volvió hacia Freyja y le ordenó que se preparara inmediatamente para viajar a Jotunheim como la prometida del gigante Thrym, asumiendo ingenuamente que la diosa aceptaría sacrificarse por el bien común. La reacción de Freyja ante esta sugerencia fue explosiva y aterradora. Su furia sacudió el palacio con tal intensidad que el Brisingamen saltó de su cuello y ella proclamó con voz que resonaba como truenos que jamás, bajo ninguna circunstancia concebible, se degradaría casándose con un gigante repugnante, sin importar las consecuencias que su negativa pudiera traer a Asgard. Su respuesta dejaba absolutamente claro que, a pesar de ser objeto constante de deseo, Freyja mantenía control absoluto sobre su propio cuerpo y destino, y que ningún dios, ni siquiera el poderoso Thor, podía ordenarle que se entregara a alguien contra su voluntad. Esta afirmación categórica de su autonomía personal obligaba a los dioses a buscar soluciones alternativas que no violaran la dignidad y los derechos de la diosa, reconociendo implícitamente que su estatus divino incluía el poder de rechazar incluso a aquellos que la deseaban más fervientemente. Fue Heimdall, el vigilante de los dioses con visión y audición sobrenaturales, quien propuso la solución ingeniosa que eventualmente resolvería la crisis sin sacrificar a Freyja. Thor mismo debería disfrazarse como la diosa, viajando a Jotunheim, haciéndose pasar por la novia que Thrym tanto anhelaba, y recuperar Mjolnir cuando el gigante lo trajera para bendecir el matrimonio como era costumbre. Esta propuesta inicialmente enfureció a Thor, quien consideraba que disfrazarse de mujer dañaría irreparablemente su reputación como el guerrero más masculino y feroz de Asgard, pero finalmente aceptó cuando Loki le señaló que sin Mjolnir, los gigantes conquistarían Asgard de todos modos. Lo verdaderamente revelador del plan era que para engañar exitosamente a Thrym no bastaba con que Thor simplemente se vistiera con ropas femeninas.
era absolutamente necesario que llevara puesto el Brisingamen, el collar mágico de Freyja, pues sin este objeto icónico que amplificaba su belleza sobrenatural, ningún gigante creería que estaba viendo realmente a la diosa del amor. Este detalle subrayaba cuán esencial era el Brisingamen para la identidad misma de Freyja, hasta el punto de que su aura divina no podía ser replicada sin él. Thor fue vestido elaboradamente con velos nupciales, joyas brillantes y el precioso collar, transformándose en una parodia grotesca pero convincente de Freyja, mientras Loki se disfrazaba como su doncella acompañante para completar la farsa. El viaje a Jotunheim y la ceremonia matrimonial subsecuente produjeron momentos tanto cómicos como tensos, con Thor apenas conteniendo su naturaleza violenta mientras interpretaba el papel de novia tímida. Cuando finalmente Thrym ordenó que trajeran Mjolnir para colocarlo en el regazo de la novia como bendición tradicional, Thor inmediatamente reveló su verdadera identidad. Empuñó su martillo recuperado y masacró a Thrym junto con todos los gigantes presentes en una explosión de violencia divina que dejó el salón bañado en sangre. Esta historia revelaba múltiples verdades sobre Freyja y su belleza. Primero, que su atractivo era tan extraordinario que incluso gigantes brutales estaban dispuestos a renunciar a tesoros invaluables por poseerla. Segundo, que ella tenía suficiente poder para rechazar categóricamente tales avances sin temor a represalias. Y tercero, que su belleza característica estaba tan vinculada al Brisingamen que este objeto se había convertido en símbolo inseparable de su identidad divina. Otra historia igualmente reveladora sobre cómo la belleza de Freyja causaba conflictos monumentales involucraba al maestro constructor que llegó a Asgard ofreciendo construir murallas inexpugnables alrededor de la ciudad divina en un tiempo imposiblemente corto. Este constructor misterioso, que viajaba acompañado únicamente por su corcel extraordinariamente fuerte llamado Svadilfari, propuso completar las fortificaciones en una sola temporada de invierno, trabajo que habría tomado años a cualquier otro. Como pago por esta hazaña arquitectónica, el constructor exigió 3 cosas: el sol, la luna y la mano de Freyja en matrimonio, revelando nuevamente que para muchos seres de los 9 mundos, poseer a la diosa del amor era un premio que valía tanto como los astros celestiales mismos. Los dioses, creyendo que la tarea era imposible y que el constructor fracasaría antes de la fecha límite, aceptaron imprudentemente el trato pensando que obtendrían trabajo gratis cuando el plazo expirara. Sin embargo, el caballo Svadilfari resultó ser tan extraordinariamente poderoso que arrastraba bloques de piedra del tamaño de montañas con facilidad sobrenatural, y el constructor avanzaba a velocidad alarmante que sugería que completaría la muralla precisamente cuando había prometido. Mientras la fecha límite se aproximaba y el horror de la situación se volvía innegable, los dioses comprendieron que habían cometido un error catastrófico que resultaría en la pérdida del sol, la luna y Freyja simultáneamente, sumergiéndose los mundos en oscuridad eterna, mientras la diosa más venerada era entregada a un constructor cuya verdadera identidad permanecía sospechosamente oculta. Los dioses confrontaron a Loki, culpándolo por haberlos aconsejado a aceptar el trato, y amenazaron con torturarlo horriblemente si no encontraba una solución inmediata que salvara a Freyja y evitara el cumplimiento del pacto. El astuto embaucador se transformó entonces en una yegua seductora que distrajo al caballo Svadilfari durante las noches cruciales finales, causando que el constructor perdiera suficiente tiempo para que la muralla quedara incompleta cuando llegó el amanecer del primer día de verano. El constructor, enfurecido por esta traición y revelando su verdadera naturaleza como un gigante disfrazado, fue inmediatamente ejecutado por Thor con un golpe devastador de Mjolnir, mientras Loki eventualmente dio a luz al caballo de 8 patas Sleipnir como resultado de su encuentro con Svadilfari,
una consecuencia extraña pero permanente de su sacrificio para salvar a Freyja. Más allá de estas historias dramáticas de conflictos causados por su belleza, Freyja poseía una colección impresionante de objetos mágicos y atributos divinos que amplificaban su poder y le permitían moverse libremente entre los mundos, cumpliendo sus diversos roles como diosa del amor, la guerra y la magia. Su posesión más preciada era la capa hecha completamente de plumas de halcón, llamada Valshammer, que le otorgaba la capacidad de transformarse en un ave de presa y volar a velocidades sobrenaturales entre los 9 mundos. Esta capa no era simplemente un medio de transporte conveniente, sino un símbolo de libertad absoluta que permitía a Freyja escapar de situaciones peligrosas, vigilar acontecimientos desde perspectivas inaccesibles para otros dioses, y visitar cualquier reino que deseara sin restricciones. Su carruaje ceremonial era arrastrado por 2 gatos gigantes cuyas razas exactas permanecen misteriosas en las fuentes antiguas, pero que representaban su conexión con animales asociados tradicionalmente con magia, misterio y el mundo femenino. Finalmente, Freyja cabalgaba en batalla montada sobre Hildisvini, un jabalí dorado de guerra que era en realidad su amante Ottar disfrazado mágicamente, demostrando nuevamente su dominio sobre transformaciones y encantamientos del Seider que ella sabía perfeccionado más que cualquier otro ser divino. En la vasta extensión de las tierras escandinavas, desde las costas heladas de Noruega hasta las islas remotas de Islandia, desde los bosques densos de Suecia hasta las llanuras de Dinamarca, Freyja era venerada con una devoción que rivalizaba e incluso superaba el culto rendido a cualquier otro dios del panteón nórdico. Los testimonios históricos y arqueológicos revelan que esta diosa de múltiples facetas ocupaba una posición suprema en los corazones y prácticas religiosas de los pueblos germánicos y escandinavos, recibiendo sacrificios elaborados, oraciones fervorosas y honores ceremoniales que la colocaban junto a Odín mismo como una de las 2 divinidades más importantes de toda la religión nórdica. Su culto no se limitaba a un aspecto singular de su naturaleza divina, sino que abarcaba la totalidad de sus dominios. Mujeres buscando fertilidad y partos seguros le ofrecían sacrificios en sus hogares. Guerreros preparándose para la batalla le suplicaban que los eligiera para su salón celestial si caían valientemente. Volvas practicantes del Seider la invocaban como su patrona suprema, y comunidades enteras le dedicaban cosechas y animales sacrificiales durante festivales estacionales que celebraban la renovación de la vida. Esta adoración universal que trascendía categorías sociales y de género demostraba que Freyja encarnaba aspectos fundamentales de la existencia humana que resonaban profundamente con todos los que buscaban su favor divino. Las sagas islandesas y las crónicas históricas preservan descripciones detalladas de templos magníficos donde Freyja ocupaba posiciones de honor que reflejaban su estatus supremo entre las divinidades nórdicas. En el célebre templo de Olbusvatn en Islandia, las estatuas de Freyja y Frigg, las 2 diosas principales del panteón, se ubicaban en las posiciones más prominentes y prestigiosas del recinto sagrado, colocadas directamente frente a las imágenes de Thor y Freyr que ocupaban lugares secundarios a pesar de su importancia indiscutible. Esta disposición espacial dentro del templo comunicaba claramente la jerarquía divina tal como era comprendida por los adoradores. Las diosas femeninas gobernaban sobre esferas tan vitales y poderosas que merecían precedencia incluso sobre los dioses masculinos más famosos por sus hazañas marciales. Las estatuas de Freyja eran ornamentadas con elaborados paños tejidos con habilidad excepcional, decoradas profusamente con oro y plata que brillaban bajo la luz de las antorchas durante las ceremonias nocturnas y adornadas con joyas preciosas que los fieles ofrecían como tributos permanentes a la diosa.
Estos objetos votivos no eran simplemente decoraciones estéticas, sino manifestaciones tangibles de la devoción profunda que los adoradores sentían hacia Freyja, evidencia material de cuánto valoraban su intercesión divina en asuntos de amor, fertilidad, prosperidad y destino después de la muerte. La Heimskringla de Snorri Sturluson, crónica fundamental de los reyes de Noruega, registra prácticas rituales específicas que revelan la importancia central de Freyja en las ceremonias religiosas oficiales de los reinos escandinavos. Durante banquetes ceremoniales donde los reyes y nobles se reunían para celebrar victorias militares o marcar transiciones estacionales importantes, se seguía un orden estricto para vaciar las copas rituales dedicadas a diferentes dioses según sus dominios y poderes. La primera copa era vaciada en honor a Odín, invocando victoria militar y poder político para el rey que gobernaba el reino. Significativamente, las siguientes copas eran dedicadas conjuntamente a Njordr y Freyja, rogándoles que otorgaran paz duradera y estaciones abundantes que permitieran que las cosechas florecieran y los animales se multiplicaran, asegurando la prosperidad material del pueblo. Esta secuencia ritual colocaba a Freyja inmediatamente después de Odín en importancia ceremonial, reconociendo que sin la paz y abundancia que ella proporcionaba, las victorias militares de Odín resultarían vacías y los reinos colapsarían inevitablemente en hambruna y miseria. El hecho de que Freyja fuera invocada específicamente para bendecir las estaciones revelaba su conexión fundamental con los ciclos agrícolas que sustentaban toda la civilización, recordando su origen Vanir como diosa de fertilidad antes de su integración al panteón Esir de Asgard. La veneración generalizada de Freyja se extendía más allá de templos monumentales y ceremonias reales hasta penetrar profundamente en la vida cotidiana de personas ordinarias que la consideraban su protectora personal en asuntos íntimos del corazón y el hogar. Mujeres embarazadas le ofrecían oraciones fervientes rogando que protegiera a sus bebés durante el parto, uno de los momentos más peligrosos en la vida de cualquier mujer en la época vikinga, cuando la mortalidad materna alcanzaba niveles devastadores. Parejas jóvenes buscando matrimonios fructíferos le suplicaban que bendijera sus uniones con amor duradero y descendencia abundante que asegurara la continuidad de sus linajes familiares. Agricultores preocupados por cosechas amenazadas por sequías o heladas le sacrificaban los primeros frutos de sus campos, esperando que su intercesión divina persuadiera a las fuerzas naturales para que fueran generosas. Incluso marinos preparándose para viajes peligrosos a través de mares tempestuosos invocaban tanto a su padre Njordr como a Freyja misma, reconociendo que ella había heredado cierto dominio sobre los dominios acuáticos de su linaje Vanir. Esta presencia penetrante de Freyja en prácticamente todos los aspectos de la vida escandinava antigua demostraba que ella no era meramente una figura mitológica distante confinada a historias épicas, sino una realidad viva y activa que influenciaba directamente el destino diario de millones de personas a lo largo de siglos. El proceso gradual y frecuentemente violento de cristianización de Escandinavia, que comenzó seriamente en los siglos X y XI, trajo consigo la destrucción sistemática de templos paganos y la demonización deliberada de las antiguas divinidades nórdicas. Los reyes cristianos como Olaf I de Noruega y Olaf II, el Santo, lideraron campañas feroces que incluían la profanación de santuarios sagrados, la destrucción física de estatuas divinas que habían sido veneradas durante generaciones y la ejecución o conversión forzada de aquellos que se resistían a abandonar las antiguas creencias. Freyja, como una de las diosas más prominentes y ampliamente adoradas, se convirtió en blanco particular de esta represión religiosa, con misioneros cristianos reinterpretándola maliciosamente como una figura demoníaca asociada con lujuria pecaminosa y brujería maligna.
Los elementos de su culto relacionados con la sexualidad sagrada fueron especialmente condenados por la nueva religión que veía cualquier celebración de la sexualidad fuera del matrimonio cristiano como abominación moral. Sin embargo, a pesar de siglos de supresión activa y propaganda hostil, el recuerdo de Freyja persistió tenazmente en el folclore escandinavo, en nombres de lugares que conservaban referencias a sus templos antiguos, y en tradiciones populares que habían olvidado sus orígenes divinos, pero preservaban elementos de sus rituales transformados en costumbres seculares. Al contemplar la totalidad de lo que Freyja representaba dentro de la mitología nórdica, emerge una imagen extraordinariamente compleja de una divinidad que desafiaba todas las categorías simplistas y trascendía las limitaciones que típicamente confinaban a otras deidades a esferas estrechamente definidas. Ella era simultáneamente la diosa del amor más tierno y la señora de la guerra más brutal, uniendo en su persona divina aspectos aparentemente contradictorios que reflejaban la complejidad fundamental de la existencia misma. Era la hechicera suprema cuyo dominio del Seidr superaba incluso al del padre de todos Odín, quien había tenido que humillarse como su estudiante para aprender los secretos de la magia más poderosa. Era la diosa de belleza tan extraordinaria que gigantes estaban dispuestos a extorsionar a los dioses con amenazas cósmicas simplemente por la posibilidad de poseerla, y simultáneamente la guerrera feroz que cabalgaba a las batallas escogiendo personalmente a la mitad de los caídos antes que el propio rey de Asgard. Era la esposa fiel que lloraba lágrimas de oro buscando eternamente a su esposo perdido Odr. Y también la diosa de la sexualidad sagrada que había pasado noches con enanos para obtener el Brisingame. Cada una de estas aparentes contradicciones revelaba en realidad una verdad más profunda: que Freyja encarnaba la totalidad de la experiencia, rechazando las divisiones artificiales entre amor y guerra, belleza y poder, vulnerabilidad y fuerza. La pregunta que naturalmente surge al final de este recorrido por los mitos y el culto de Freyja es si ella puede considerarse legítimamente como la diosa más poderosa del panteón nórdico, superando incluso a Odín en ciertos aspectos fundamentales. Los argumentos a favor de esta interpretación son sustanciales y convincentes. Ella poseía conocimientos mágicos que tuvo que enseñar al propio padre de todos, sugiriendo que en el dominio del Seidr, al menos, su poder superaba al de él. Tenía el derecho divino de escoger primero entre los guerreros muertos, reclamando la mitad antes que Odín pudiera seleccionar para el Valhalla, indicando que su autoridad sobre los destinos post-mortem rivalizaba la suya. Su belleza causaba conflictos que amenazaban el orden cósmico entero, demostrando que su mera existencia alteraba fundamentalmente el equilibrio de poder entre los mundos. Y su culto era tan prevalente o más que el de Odín en muchas regiones de Escandinavia, revelando que los mortales la consideraban igualmente digna de veneración. Quizás la respuesta verdadera es que Freyja y Odín representaban tipos diferentes de poder supremo. Él gobernaba sobre sabiduría, guerra y jerarquía masculina, mientras ella dominaba amor, magia y los misterios fundamentales de vida y muerte que ninguna fuerza marcial podía conquistar. Juntos, estos dos pilares sostenían el cosmos nórdico, cada uno supremo en su propia esfera, cada uno indispensable para el funcionamiento del universo. Si esta historia de la diosa más extraordinaria de la mitología nórdica te ha fascinado, suscríbete a nuestro canal. Somos un canal nuevo y tu apoyo significa todo para nosotros mientras continuamos explorando las leyendas más profundas del norte antiguo.